Continuamos en Redes y Poder. Ahora nos acompaña el analista Juan Carlos Valdivia. Buenas noches, Juan Carlos, y bienvenido a Redes y Poder. Diana, un gusto estar acá. ¿Qué tal? Juan Carlos, hoy en tu columna en Correo mencionas lo que Humala pretende que sea su legado, ¿no? Y mencionas los programas sociales y el tema de la educación, es saltante el tema de Beca 18, pero al final dices que quizás el legado de Humala sea que se acabe el milagro económico del Perú. ¿Es así de pesimista la percepción? ¿Así nos va a dejar este gobierno? No sé, yo en realidad lo que creo es que, o lo que espero, es que ese no sea el legado de Humala, ¿no? El problema real, claro, lo que se ha estado discutiendo a partir del discurso del 28 de julio es el legado, lo que quiere que Humala que dejarnos como herencia, o por qué va a ser recordado. Y bueno, han habido una serie de interpretaciones, Mirko Lauer y otros, y el mismo Aldo Mariate y Augusto Álvarez han hecho sus interpretaciones. Mirko, por ejemplo, decía que el tema eran las obras que dejaba cada uno, ¿no? Entonces yo decía en la columna de hoy es que lo que lo hace que lo recordemos es ¿a quién deja? ¿No? ¿Quién lo sucede? ¿O ¿no? quién o qué lo sucede? ¿Quién lo sucede? ¿No es cierto? Entonces, claro, uno ve el caso de Belaúnde. Nos deja Alan uno. Y a Velasco, ¿no? O Alan, que nos deja Fujimori. Y en el caso ya en este siglo, de Paniagua, que nos deja Toledo, de Toledo, que nos deja a García, y García, que nos deja Ollanta Humala, que en realidad era el candidato de la izquierda, chavista. Pero más que García nos deja Ollanta Humala, también hubo un voto anti-Fujimori, ¿no? Eso es lo que le da el triunfo, básicamente. Sí, pero Humala llega hasta la segunda vuelta, claro, ¿no? Dejando en el camino a Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, sobre todo. Así es, ¿no? Entonces llega a la segunda vuelta, y llega a la segunda vuelta en primer lugar, ¿no? O sea, no es tampoco que está ahí de casualidad. No, claro que no. Y luego de haber estado ya... Además llega a la segunda vuelta con la gran transformación. Sí, claro. ¿No? Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. Entonces yo creo que mire el escenario que se nos presenta ahora con esta desaceleración económica, con el niño que se viene hacia el próximo año, con medidas que uno ve que no tienden a reactivar la economía, y con una desconfianza que ya, si el proceso electoral genera incertidumbre, ya la actitud misma del presidente de no dialogar, sino de generar más conflictos, sí, va a poner una situación difícil al país. Entonces, en ese escenario, y en el segundo, digamos, plano, en donde todos los candidatos están siendo cuestionados por temas de corrupción, ¿no? Entonces tenemos mala economía, una clase política desgastada, ¿no? y rechazada por la gente, ¿no? O sea, a la cual se siente con confianza. Entonces hay un escenario para que Humala nos deje, pues, un personaje que ofrezca cambiar todo, ¿no? Ahora, hay una cosa bien interesante que acabas de decir, que es no hay un diálogo, no hay una concertación, pero además se agudizan estas diferencias. Por el fin de semana hemos visto a un Humala refiriéndose a los empresarios como que solo le faltaba darle respiración boca a boca, y el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez, le responde que los empresarios no pueden invertir, que hay miles de millones de dólares paralizados por las trabas burocráticas del gobierno. Entonces hay una pugna que no nos lleva a ningún sitio, sino que agudizaría. ¿Esto alimenta tu teoría de que puede haber algo mucho peor? Cuando uno ve que el presidente ha perdido el control del Congreso, lo que dice la teoría política tradicional es que uno busque establecer nuevas alianzas y nuevas correlaciones de fuerzas. El presidente no tiene ningún interés en hablar con ninguna otra fuerza política, ¿no? Ningún interés. Pero ahora, en ese escenario, ¿no resulta al menos un aliciente, por lo menos haber visto ayer a Luis Iberico recibiendo a Pedro Cateriano en el Congreso? Y sobre todo llama la atención, luego de esta pugna que hubo ejecutivo-legislativo, que este acercamiento se dé precisamente cuando el humalismo no preside el Congreso. Sí, pero Pedro Cateriano ya ha pasado, luego de sus semanas iniciales, ya ha entrado en la lógica y la dinámica de todos los primeros ministros
que han durado tiempo en este gobierno, o sea, son los que no hacen problema con la señora Heredia, los que tratan de llevar el amén, los que no hacen conflicto con el presidente, los que van llevando las cosas en la rutina, el día a día, ¿no es cierto? Yo entiendo que, por ejemplo, Pedro Cateriano se ha reunido con gremios empresariales, los ha recibido en sus oficinas, ha atendido, pero claro, al final los puede escuchar, pero no puede hacer nada. Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto? Además, como dices bien cuando afirmas que ha entrado en la dinámica, yo esperaba un desenlace o una reacción fuerte cuando el domingo, en la misma entrevista que le da Raúl Vargas Humala insiste en que la remuneración mínima vital está en evaluación, cuando el sábado Pedro Cateriano lo había descartado. Ante el mismo Raúl Vargas. Ante el mismo periodista. Lo deja un poco descolocado, pero además Cateriano ya había descolocado a Segura, y ayer aparece Segura al lado de Cateriano, y entonces no sabemos en qué quedó la cosa, que si Cateriano asumió que hay que evaluar la remuneración mínima, ¿o qué ha pasado? Yo creo que Cateriano ha dicho la verdad, ¿no? No va a haber ningún tema de remuneración mínima, entonces porque los tecnócratas dicen que no hay que hacer, los políticos dicen hay que hacerlo. Porque es un tema popular, evidentemente. Pero los tecnócratas dicen que no es momento, porque además la economía pues está media golpeada, ¿no? Entonces no es el momento de hacerlo. No lo van a hacer, pero claro, ya Segura entendió y aprendió que no puede decir una cosa como no vamos a subir los sueldos, ¿no? Estamos evaluando. Es decir lo mismo con otras palabras. Claro, que suene como esperanza para algunos. Así es. Pero fíjate que cuando se dio esta misma discusión, cuando César Villanueva era el primer ministro, César Villanueva se tuvo que ir, porque lo desmitieron Luis Miguel Castilla como ministro de Economía, lo desmitió, zanjó la discusión Nadine Heredia, acuérdate. Sí, claro. Y entonces nosotros esperábamos no una salida de Cateriano, pero sí, conociéndolo, algún tipo de reacción. No, pero claro, si hubiera sido Nadine Heredia la que lo desmentía, y sí hubiera tenido que irse, ¿no? Pero claro, si es el presidente. O sea, como si es el presidente, no, ahí no está. tanto, Estás poniendo en entredicho el liderazgo presidencial, Juan Carlos. Pero bueno, volviendo. Son hechos, yo simplemente miro hechos, no puedo sino interpretar hechos. Volviendo al tema, al asunto del Congreso, el presidente insiste en que con el fujimorismo se dio el clima del transfugismo, pero lo que hay que explicar es que con el fujimorismo se dio el video, ¿no? El video que hace caer al régimen, que es Montesinos dándole plata a Beto Curi para que se pase a las filas del fujimorismo y deje a Toledo. ¿Tú recuerdas algún gobierno que haya perdido tantos congresistas en el camino? ¿A qué crees que se deba? Bueno, pero esto no es una cosa que nos debe sorprender. En el periodo anterior, del 2006 al 2011, entró también Humala con un número importante de congresistas, 30, 35 creo, igual, que inmediatamente se partieron. Sí, eran los de UPP con los humalistas, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero no solamente eran los de UPP, ¿no? Después apareció este grupo de los romanos, ¿no? Que ya no estaban en este sector de los que se iban, sino es gente cercana a Humala, ¿no? Como este congresista, no recuerdo su apellido. El abogado, que al final fue el primero en salir. El que tenía este negocio. El que era el de las enfermeras. Así es. Ya. ¿No? Gutiérrez. Y había Álvaro Gutiérrez. Y había otro que había sido... Álvaro Gutiérrez que había financiado la campaña de Pero Humala, el primer desertor es el que fue su vicepresidente, ¿no? Torres Caro. Él fue el primer desertor. Sí, fueron un grupo de ellos que se quedaron primero unos pocos y después, ¿no? Otros regresaron. Pero al final, Humala, a pesar de la primera experiencia, no cuidó de ver con quién estaba yendo. Y lo segundo es que es evidente, ¿no es cierto? Él llega con una propuesta y cambia diametralmente, ¿no? Pero él cambia entre la primera y la segunda vuelta también para ganar la elección. Porque sale pero una vez en el gobierno es absolutamente distinto. O sea, yo creo que uno puede plantear algunas cosas diferentes, pero lo que él ha hecho en el gobierno es absolutamente lo contrario a lo que ofreció. Pero bueno, eso es para bien, ¿no? Sin porque duda, claro, nadie quería una economía nacional. Sin duda, pero también hay que reconocer esta situación, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa con los peruanos? Que este crecimiento económico no los ha convencido, ¿no? Y por lo tanto quieren un cambio porque no sienten que... No sienten que el crecimiento les llega.
Al principio de la entrevista decías que ¿qué nos va a dejar Humala? Alguien radical. En el escenario actual todavía no se ve ese personaje, Así es. pero está latente, en algún lado está. Quizás está en la cárcel, quizás está como... Yo creo que ese sector tiene un 20% De voto duro. de voto duro, que es el que lo va, en algún momento va a permitirle aparecer, ¿no es cierto? Y convertirse en el candidato sorpresa. Pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Yo creo que es irresponsable de parte de Humala la forma como se está conduciendo en estos tiempos, buscando enfrentamiento en lugar de conciliar y sin tratar... Y sin un partido que lo respalde, y sin tratar con los empresarios, que finalmente son los que pueden darle dinámica a la economía y recuperar velocidad. No los está escuchando, ¿no? Es más, yo no conozco de reuniones de Humala con los empresarios, ¿no? O sea, se pelea con los empresarios, se pelea con los fiscales, con la bancada y con la prensa. Así es. Y con la gente que da entrevistas, como el señor Abusada en El Comercio, que también le ha respondido, ¿no? Sí, Humala claro. a Roberto Abusada. Sí, claro. Y Humala tiene esa cosa que a todo el mundo, para él, los que lo critican, lo hacen por cuestiones mezquinas, monetarias, Políticas. Interesadas, ¿no? Porque eso no es negocios, política, ¿no es cierto? básicamente. Acabas de decir que no se debe mezclar la investigación judicial con lo político, ¿no? En cuanto que será un tema que tocaremos más adelante en el tema de la investigación en el Brasil. Pero el presidente ha roto con todos, ¿no? Sí, Esa claro. es la apariencia que nos da. Pero es, para no escapar del tema, pero es increíble cómo para él, por ejemplo, cuando se habla de su esposa o de la amiga de su esposa, son personas a las cuales No hay que tocar. no hay que Ni con el tocarlas. pétalo de una rosa. No hay que tocarlas, ¿no? Pero si se trata de Alan García o de Alejandro Toledo, hay que investigar, ¿no? Este tema de Brasil. O sea, Hay que investigar hasta el el sustento fondo. es además exactamente el mismo hasta el día de hoy. Son informaciones periodísticas que han trascendido, donde se dice que empresas brasileñas han entregado plata y donde aparece el nombre de Toledo en una lista, ¿no? Entonces hay que investigar, claro que hay que investigar. Y cuando hay un señor que declara que la amiga de su esposa y su esposa eran las personas encargadas de hacer los contactos de negocios con el gobierno peruano, no hay que investigar. Entonces, claro, no tiene la misma vara para todos, ¿no? Es un presidente que no está cumpliendo con su deber, ¿no? de republicano, de tener a todos iguales ante la ley. Sobre todo un presidente que descalifica a la fiscalía, por ejemplo, porque la fiscalía está investigando a su señora, ¿no? Entonces, claro. Es enfrentarse con los poderes del Estado abiertamente, ¿no? O sea, no, aquí no hay medias tintas. Es que su formación no le permite entender que todos somos iguales ante la ley y que su esposa pues no es... Que a él no lo hemos elegido como rey, lo hemos elegido como presidente, ¿no? Entonces, si él hubiera sido elegido como rey, entonces él hubiera fácilmente podido gobernar con su casta, con su familia, ¿no? Con su esposa, con sus descendientes, y el joven Samín sería pues el heredero, ¿no es cierto? El príncipe. Pero eso no es así, pues. Él dice que gobierne en familia, ¿no? Él ya lo ha dicho. Sí, pero eso no existe en una república. En una república no existe gente que se pueda guiar por lazos familiares, todo es por la ley. Bueno, por la ley tampoco su esposa podría postular, ¿no? Yo creo que a partir de que esto se hace evidente que... Sin embargo, las barras humalistas gritan Nadine presidente... En el Congreso, ¿no? En el hemiciclo, En ¿no? el Congreso el 28 de julio, Así ¿no? es. Cuando además, al no poder Nadine ser la candidata, sería Daniel Urresti, ¿no? Que no será de la casta familiar, pero es de la casta militar. Sí, pero yo creo que Urresti está ahí solamente para cumplir con un papel destructor, ¿no? O sea, Urresti ha descubierto que las comunicaciones en el Perú, o hay un gran sector de la población en el Perú al cual le gusta la gente violenta, que está copiando el método de comunicación de lo que se llama la farándula. ¿No? Tú has visto que hay otros personajes que aparecen peleándose permanentemente con alguien, sí, y les da éxito y les permite tener pantalla y les permite tener contratos y eso. Es más o menos lo que hace Urresti, ¿no? Se pelea con todo el mundo. O sea, es como un personaje más de Esto es Guerra, según tu definición. Es el Andy B de la política nacional. El Andy B. De la política nacional. Bueno, regresamos luego de una pausa con Juan Carlos Valdivia en Redes y Poder.